interesante, pero bastante fuera de contexto que han tocado durante años. Y déjeme ilustrárselo a través de esta lectura que se llama Obediencia a nuestro superior. Resulta que el amigo del papá de un chico era sargento y durante años en su vida había batallado mucho con el cigarro. Fue a su chequeo médico al ejército y durante años le dijo: es que he batallado mucho, no he podido hacerlo. En ese momento le dice el doctor: ¿sabe lo que representa esta insignia aquí en mi solapa? Estas estrellas, sí, que usted es capitán. Correcto. Pues como capitán y su doctor, le voy a dar la orden que deje de fumar. No fue fácil para él, pero cuando llegó a su casa, él tomó la decisión, dijo: no lo voy a hacer por la orden que me acaban de dar. Y como buen soldado del ejército, no puedo violar una orden directa y más de un superior. Hermanos, déjame decirle algo. Nuestro superior es Cristo. Nuestro capitán, nuestro Señor es Cristo. Y Él siempre nos ha dado órdenes que están en toda la Escritura. Cuando las tomamos en serio, como este sargento tomó esa orden de dejar de fumar, nos sorprenderá cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Tuvo que escuchar una orden de alguien superior para poder dejar de hacerlo. Nosotros también. Esta mañana terminaremos nuestra serie y empezamos en abril. Como vemos, pusimos aquí este escenario. Todavía no lo terminamos. Esta ahorita va a secar, pero le vamos a dar un acabado que va a quedar tipo vintage, bien padre. Todavía, ¿verdad? Así que no se preocupe. Pero la serie de este mes de abril se llama Él escogió los clavos. Hoy terminamos con un tema muy interesante: maldiciones generacionales. ¿Esto enseña la Biblia? Por favor, abran sus Biblias en Éxodo 20, capítulo del 1 al 6. Si me podrían regalar un poquito de agua. No hay. Se acabó. Si no, ahorita que pase el del agua le chiflamos. Ok, perfecto. Bien, mire, durante años he escuchado prácticamente, hermanos, esta herejía y esta mala enseñanza que venimos cargando, maldición de tercera y cuarta generación. Toda persona que enseña esto, o con todo respeto, todo pastor que enseña esto, mándelo al seminario. Es necesario que se prepare y entienda lo que dice. Este pasaje lo han tomado como un justificante, lo vamos a ver, de esta mala interpretación. Quiero llevarte al primer error de interpretación aquí. Mire, esto es un error garrafal de mala interpretación que toman como excusa. Vayamos ahí a Éxodo 20, del 1 al 6. ¿Cuál es el error más grande de los seres humanos? ¿Cuál es el error más grande? Bueno, mire, gracias, Julio. El error más grande del ser humano es escucharlo, agarrarlo a los oídos. Y debido a que esta enseñanza ha caído en oídos malos y en gente que ha enseñado incorrecto, es que la pata está quebrada. Sí. Gracias. No, híjole, ya. Joel, tienes que pagarla porque ya la rompiste. Mire, y es un error que se ha cometido durante años. Se lo voy a explicar bien porque he escuchado tanto a la gente justificarse de que nosotros venimos cargando maldición de tercera y cuarta generación y la Biblia no dice eso. Ahorita lo vas a ver cómo te clarifica y cómo la Biblia, a la luz de la Biblia se interpreta y te das cuenta que hemos cometido tantos errores y la gente vive justificándose diciendo: bueno, como vengo maldito, pero ahorita vamos a usar la lógica, vamos a pensar, pues sigo cargando esto. Hermanos, necesitamos renovar nuestros pensamientos y creerle a Dios. Fíjese, qué buena excusa tenemos para no cambiar. Qué buen argumento precisamente para no hacernos responsables de nuestras acciones y no creerle a Dios. ¿Ok?
Por favor, ponga atención en este pasaje. ¿Ya no se cae? No, ya no. No, ya no, ya está bien. Gracias, Joel. Ponga atención. Escuche lo que Dios le dice a Israel. Versículo 1. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios verdadero, que te saqué de esa tierra donde tú servías a dioses ajenos. Y fíjese, todavía le dice: y te saqué de servidumbre. Aquí le da los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué le dice esto? Porque Israel estaba acostumbrado a adorar dioses falsos. Para ellos era muy fácil acomodarse al estilo de adoración de los egipcios. Y le dice aquí: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vea la razón. La razón está muy importante. Le dice: porque yo soy Jehová, tu Dios. No como los otros dioses que estás acostumbrados a adorar. Yo soy tu Dios. Y dice: fuerte, celoso. ¿Por qué celoso? Porque es un Dios que demandaba toda la adoración hacia Él. Y fíjese, le dice: que visito. Esta es la palabra que han tomado mal. Ahorita la vamos a ver. Que visito que la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa la palabra visitar? Significa que Dios conocía la maldad de las siguientes generaciones debido a la idolatría que vivían. Si te das cuenta, el contexto es idolatría. No tiene que ver nada con maldiciones. Que visito, conozco. Si tú sigues siendo idólatra, por ende, son los patrones que le vas a enseñar a tus hijos. Y esa generación tercera y cuarta, ¿sabes qué? Va a seguir ese patrón de idolatría. Dios conoce las siguientes generaciones que siguen ese camino de idolatría y que iban a terminar mal. Hermanos, entendamos algo. Los israelitas acababan de salir de Egipto, una tierra de muchos ídolos y muchos dioses. Como cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona, tenían un dios para todo. Para todo tenían un dios. Fíjese, era común que adoraran muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Este me da esto, este me da aquello, esto me da este. Pero cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, no fue difícil para ellos, ¿saben? Pues un dios más. ¿Cuándo fue lo difícil para Israel? Cuando Dios les dice esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí fue difícil para ellos. Porque estaban acostumbrados a adorar y buscar dioses falsos. Y fíjese, pero nunca aprendieron que el Dios que los sacó de Egipto es el único Dios verdadero. No podrían ser su pueblo sin importar cuán fielmente mantuvieran los otros 9 mandamientos. Con este se hacían acreedor a todo lo malo. Y ¿sabes qué? Estos son los 10 mandamientos, pero uno de ellos: no te vas a hacer dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde está aquí el error de interpretación que dice que vienes maldito de tercera y cuarta generación? El contexto es idolatría. No hay nada que ver con eso. Y ahorita vamos a ver unos pasajes muy interesantes. Mire, así Dios hizo su primer mandamiento y lo enfatizó más que ningún otro. Actualmente podemos permitir que muchas cosas se conviertan en nuestros dioses para nosotros. ¿Como cuáles? El dinero, la fama, el trabajo o el placer puede convertirse en dioses cuando nos concentramos demasiado en ellos para buscar identidad, seguridad y significado. ¿Qué acaso, hermanos, cuando estamos en un momento de crisis, Dios no es Dios? Dios sigue siendo Dios. Y será Dios por siempre. Es ahí donde Dios nos lleva a una dependencia total, como quiso llevar a Israel, a esa dependencia total. Pero ¿qué hizo Israel? Siempre volteando hacia Egipto. Si se dan cuenta, salieron de Egipto, pero ¿qué no dejaron? Su Egipto. Muchos de nosotros hemos salido de toda esa vida, en apariencia, y nos hemos convertido al Señor, pero no hemos dejado Egipto.
Tenemos que empezar a renovar nuestra mente. Mire, nadie comienza con la intención de adorar esas cosas, pero al pasar el tiempo llegan a ocupar un lugar en nuestras vidas. Pueden llegar a convertirse en dioses que al final controlarán nuestros pensamientos y nuestras energías, que se vuelven en fortalezas, que lo voy a explicar también. Permitir que Dios tenga el lugar central en nuestra vida evita que esas cosas se conviertan en dioses. Ahora, un versículo clave, el versículo 6, por favor, ponga atención. Está diciendo que Dios es un Dios celoso, fuerte. Y aquí dice, y hago misericordia ¿a quién? A millares. Y subraya ahí, ¿a los que? ¿A los que qué? ¿Cómo mostramos el amor de Dios? Dejando esos ídolos. Dice, me aman y ¿qué? Y guardan mis mandamientos. Israel ahora tiene la oportunidad de guardar mis mandamientos correctamente y amarme como el Dios que soy. Fue lo que Israel no quiso hacer. Mucha gente, hermanos, ha tomado esta mala enseñanza y viven esclavizados en los pecados de su pasado todavía. Si tú crees que para mí ha sido fácil muchas cosas, no, pero tuve que enfrentarme a la luz de la Biblia, de lo que me decía, y al ser enseñado, empezar a renovar mi mente. Yo te puedo decir que ahora sigo todavía luchando, pero sé quién soy y sé que muchas de esas fortalezas las puedo vencer en Cristo. Y ya las he vencido. Y las puedes vencer, pero necesitas entender lo que dice la Biblia. Necesitas meterte, empaparte, ser libre en Cristo verdaderamente. No puedes ser libre si sigues todavía aferrado a tu pasado. Hermanos, ahorita vamos a ver dónde está ese pasado. Y por eso mucha gente vive todavía justificando sus actos. Pastor, vengo maldito. A mí me decían mis hermanos, Roberto, tú rompiste con esa maldición. Tú te casaste bien. Somos 10, 8 estamos casados. De los 8, 7 no se casaron bien. Pero yo rompí esa maldición. No, yo rompí una maldición. Yo rompí un patrón establecido por el ser humano. Hice lo correcto delante de Dios. No es una maldición. Eso es obediencia. Y podemos justificarnos, decir, ay, es que vengo cargando con esta maldición. Wow, ahorita vamos a ver algo contrario que te va a darte cuenta que Dios te desarma ante ese pensamiento. ¿Ok? Dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, precisamente, no minimizo a nadie, hermanos. Pero hay gente que está enseñando esto, que continuamente están envolviendo a la gente en una justificación para no cambiar. ¿Y sabe por qué es? Por la falta de preparación bíblica. Se han levantado muchos hombres que en verdad Dios no los ha llamado y están hablando lo que no conocen. Y eso es lo incorrecto. Porque no puedes decir que seguimos malditos después de que conociste a Cristo. Ok, ahora, quiero por favor que observemos cómo podemos desarmar este mal argumento el cual la gente toma como una justificación para seguir fomentando sus pecados y acciones. Usted y yo debemos de entender que cada uno es responsable de sus actos, no pagaremos por los de los demás. Cada uno es responsable de sus actos. Por favor, vea estos pasajes, cómo los patrones se pueden romper. No son maldiciones, son patrones. Y es un estilo de vida errado que podemos detener al analizar lo que está más adelante y que Dios quiere que hagamos lo correcto, ¿ok? Mire, cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, de nuestros actos. No podemos culpar a nadie. Durante años, al vivir en la ignorancia, yo pude culpar a mi padre por la situación que había pasado, lo que me marcó en mi niñez. Yo no entiendo, son cosas que yo no hago con mis hijos ni debo hacerlo, pero ¿sabe una cosa? Entendí algo, que ya soy una persona adulta y que debo de madurar y que no puedo vivir enterrado en mi pasado. No puedo, y no puedes vivir enterrado en el pasado, sujeto a eso, porque no te hace vivir libre. O sea, sí, ya pasó, es que mi padre me hizo... Sí, pero ¿cuánto tienes? 45 años. Ah, ¿y no puedes madurar? Bueno, yo ahora tengo 50 y he entendido muchas cosas.
Y he entendido tanto lo que es la gracia y la misericordia, que en verdad yo le quité esa etiqueta a mi papá. Y lo amo como no tiene idea. Y antes lo que no podía soportar, hoy, por amor al Señor, lo soporto. Puedo hablar hasta 1 o 2 horas con Él. Y eso es gracia, eso es dejar todo el pasado. Porque no vengo cargando una maldición. Ni tú vienes cargando una maldición. Ahora, veamos esto, por favor. Veamos un ejemplo muy claro de que cada uno es responsable de sus actos. El rey Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Él repitió un patrón en mayor escala, hermanos, que su padre. Y se lo comunicó al pueblo. Mire, es interesante. Antes de pedir el consejo de los ancianos, lo rechazó. ¿Y qué hizo? Tomó el consejo de los jóvenes. Y vea lo que le dice ahí en la primera carta de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 13 al 14. Ponga mucha atención. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. No los escuchó a ellos. Versículo 14, ¿a quién escucha? Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Roboam quiso escuchar lo agradable de sus oídos, no el consejo de sabiduría. Diciendo, fíjense cómo fue mi padre. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Ay, mi padre fue blandito, yo no. Miren, mi padre os castigó con azotes. Yo voy a ser más tierno, yo les voy a dar con escorpiones. ¿Quién repitió el patrón? Fíjese, hace rato en la mañana estábamos platicando, después de hacer unas actividades aquí, y desayunar una rica torta de chorizo. Estamos platicando acerca de los reyes. Cuando yo estaba escuchando, más bien leyendo la escritura, y que me encontré una serie de reyes, por lo menos eran 26 reyes, que dice, e hizo lo malo delante de Jehová. E hizo lo malo delante de Jehová. Ay, dije, no puede haber un cambio hasta que, ¡pum!, me encontré 6 que hicieron un cambio, pero a medias. No quitaron los lugares altos de adoración. Pero 2 solamente marcaron la diferencia y quitaron los lugares altos de adoración a dioses paganos, quitaron las estatuas de acera, quitaron todo y centraron y llevaron al pueblo a una adoración plena de quién era su Dios. Solamente 2. Imagínense. Cada uno es responsable de sus actos. Por favor, ponga atención a estos pasajes del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 14 al 20. Mire, aquí está donde se desarma todo aquello que a veces llegamos a pensar, hermanos. ¿Ok? Ponga atención. Por eso le digo, yo no voy a cargar el pecado de mi padre, ni mi padre el mío. Ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus padres, nadie lo va a cargar. Usted es responsable de sus propios actos. Vea lo que dice el pasaje 14. Pero si engendrare hijo, vea, si aquel que hizo lo malo engendrare hijo, fíjese, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, para ahí, vea lo que dice el 15, no comiere sobre los montes, donde era el lugar de adoración a dioses paganos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el Salmo 121, versículo 1? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta del autor dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué dice alzaré mis ojos a los montes? Porque dice, ¿saben qué? En momento de desesperanza no puedo alzar mis ojos a los montes, buscando ahí la adoración, porque ahí se adoraba a dioses paganos, se sacrificaba. Ahí no está. Dice, mi adoración viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ve cómo hay conexión con la Biblia. Por eso dice aquí, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel que estaban ahí. La mujer de su prójimo no violare, ni reprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido el desnudo. Fíjese, apartaré su mano del pobre, que no lo apartare del pobre, interés y usura no recibiere,
guardare mis decretos, si anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Ve cómo desarma todo esto la Biblia? Ahora, dice el 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su maldad, no el hijo. Y dice el 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Wow. Y mira el 20, ¿qué dice? El alma que pecare, esta morirá. Y hermanos, aquí desarma todo. Cuando dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Simplemente cosechas lo que siembras. ¿Dónde están las maldiciones? ¿Dónde está? ¿Por qué conviene creer en esas maldiciones? Para justificar las acciones, hermanos. Y decir, vengo maldito. Vengo cargando esto. Ay, mi padre fue un mujeriego, yo también, pastor. Híjole. Mi padre hizo todo eso, yo también. No. Son patrones que te enseñaron. Pero eso no significa que sean correctos. Tienes que quitarlos, tienes que romperlos en tu vida. No son maldiciones. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí, hermanos? Fíjese, ¿dónde está el apoyo bíblico de esa mentira que se ha escuchado durante años? Y se han sacado libros. Y ahí está la gente diciendo, tú tienes que romper esto, tienes que ser libre. Cristo te hizo libre, tú no puedes. Tú no puedes. Mire, cargamos, dice, acuérdate, estamos cargando. No estamos cargando. Estamos repitiendo patrones equivocados. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, déjame decirle algo. La falta de conocimiento y discernimiento de lo que es Dios, lo vamos a ver en gente que ni conoce o quiere escuchar lo agradable a sus oídos. Lo veíamos el domingo pasado, por ejemplo, en Efesios, que tenemos que madurar, Efesios 4:14, para que no sean niños ni fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? El problema es que se levantan gente diciendo lo que es agradable a tus oídos y dice, bueno, por eso soy así. Por eso soy enojón. Por eso soy berrinchudo. Por eso hago esto. No, ya no puedes justificarte. Fíjese, hay gente que se aprovecha de almas inconstantes, ignorantes, los cuales no han podido superar parte de su pasado. Como iglesia sí estamos preocupados, hermanos, de muchas cosas que suceden. Y estamos orando por tener un centro de consejería donde podamos llevar a la gente a que entienda quién es en Dios y cómo pueda vivir libre plenamente. Y que entienda que estas son cosas que nosotros hemos venido al conocimiento de Cristo, pero todavía traemos esas fortalezas inclinadas en el humanismo, no lo que Dios dice. Y que tenemos que empezar a desarraigar todos esos conceptos equivocados. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar cómo eres libre en Cristo ya. Pero tienes que creérselo a Él. Precisamente, fíjese, la obra redentora, tenemos que entenderla a la luz de la Biblia. Estamos muy acostumbrados, hermanos, fíjese, yo decía ayer, a escuchar en Semana Santa las 7 palabras, mensajes que tengan que ver con el sacrificio de Cristo, pero no estamos acostumbrados a escuchar por qué Cristo tuvo que morir por nosotros, de qué nos libró. ¿A dónde íbamos nosotros sin Cristo? Íbamos al infierno. Y de todo eso nos libró. ¿Por qué no nos explican ahora de qué nos libró? ¿Qué es el infierno? ¿Por qué no se explica que al morir en la cruz, la muerte de cruz era la muerte más espantosa? Y todo lo que vivió el Señor. Cuando Él fue traspasado,
¿qué salió de su cuerpo? ¿Por qué? Porque ya no había ninguna gota de sangre, fue toda derramada por completo. Todas esas cosas, hermanos, que están aquí. Así que quiero que veamos esto que debes saber, creer, vivir y compartir precisamente con todo aquel que esté viviendo en error. Y a manera de pregunta, veamos el tercer punto. Ahora viene la pregunta. Yo quiero que pienses en esto. Ok, si seguimos cargando maldición, ¿de qué me libró Cristo entonces? Si tú sigues maldito todavía, ¿de qué te libró Cristo? ¿No crees que el sacrificio de Cristo fue en vano? Cristo te libró de todo. Pero a veces, ¿qué hacemos con esta creencia? Y echamos a perder o echamos abajo lo que Cristo hizo. Pero el ser humano, lo que Cristo hizo vale la pena. Y tiene un valor increíble. Pero mandamos a la borda. Sí, era como los Gálatas. Sí, está bien haber creído en Cristo, pero tienes que guardar la ley. No, Cristo nos vino a ser libres de la ley. Fíjese, por favor. Vamos a usar un poco la lógica. ¿Por qué es necesario pensar? Yo quiero que pienses, hermanos. Hoy en día, estamos platicando ayer, esta generación de jóvenes se le denomina, ¿cómo cree? ¿La generación de qué? No le puede decir nada, no les gusta esforzarse, no les gusta pensar, todo les gusta lo práctico. Algunas de las que son maestras aquí nos pueden comentar cómo es eso, qué experiencias han tenido. No, maestra, no, deje de eso. Ya sacaron la ley Champion. Imagínate. Es interesante. Fíjate, yo recuerdo que cuando volví al seminario, estaba terminando mis últimos módulos. Yo fui la última generación de módulos. Cada 10 días nos cambiaban de maestro. Pero en esos 10 días llegábamos a leer, si te acuerdas, Judith, hasta 5 o 6 libros. Era una capacitación intensa. Cuando entra la nueva generación de semestres, dicen, ¿qué le pasa al maestro? 5 o 6 libros en 6 meses. Y como buen norteño le decía, ¿sabe qué? Estábamos en el comedor. Termina, vete a tu cuarto, empaca y vete a tu casa. ¿Pero por qué me dices eso? ¿A qué vienes aquí? ¿A vacacionar? Aquí se viene a aprender, señor. Ya quisiera estar en tu tiempo, le. Yo fui la generación que leía 5 o 6 libros en 10 días. No me quiero forzar. Claro que tienes que forzarte. Por favor, ponga atención a este pasaje. Es Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, por favor. Aquí es donde empieza, hermano, tu despertar en Cristo y darte cuenta quién eres. Mientras no entiendas quién eres y la obra que Cristo hizo en tu vida, no vas a poder ser libre en muchos aspectos. Cuando yo llegué al seminario, ¿sabe a qué edad llegué? 28 años. A los 22 Cristo me alcanzó. Yo venía con muchos conceptos equivocados de mi vida pasada. Cuando empecé a entender a la luz de la Escritura quién era en Cristo, pude liberarme de tantas cosas, como tiene una idea. Y a creer lo que dice la Biblia. No a vivir en ese pasado, sino a creer lo que dice la Biblia. ¿Quién soy en Cristo? Cuando tuve la oportunidad de estudiar el módulo de Soteriología y Efesios, la doctrina de la salvación, déjeme decirle algo. En el primer capítulo le denominé mi Cristo estima, entendí quién era en Cristo. Y de ahí me aferré. Y yo quiero que entienda este pasaje, porque usted ya no es igual. Miren, versículo 13, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, cuando estabas muerto, que no podías responder, fíjate lo que Dios hizo. Os dio vida, que se llama regeneración. Juntamente con ¿quién? Con Cristo, perdonando ¿qué? Todos los pecados. No, pero Él te perdonó más una parte, ¿verdad? Todos. ¿Qué significa eso? Todos.
¿Pasados, presentes? Ahora, esto no es licencia para pecar, ¿eh? No lo tome así, ¿verdad? Sí. Ya los perdonó, pues le he dicho, no. Hay consecuencia. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque sabe que somos carne y podemos caer, pero no para estar ahí, ¿ok? Ahora, Dios ha crucificado la antigua naturaleza rebelde y la reemplaza con una nueva naturaleza amorosa. Dios no nos saca del mundo para convertirnos en robot. Todavía seguiremos siendo pecadores y algunas veces vamos a caer, hermanos. Pero ya no significa que vamos a seguir ese estilo de vida. La diferencia radica en que antes que fuéramos salvos fuimos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora somos libres de vivir para Cristo. ¿Ok? Versículo 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de decretos? Era lo que se ponía arriba en la cruz, por la cual te hacía culpable. Y por esto lo estamos crucificando. Esa acta de decretos fue quitada por Cristo, abolida. Porque ahí la clavó para llevarla por ti y por mí. No te perdonó a medias, te perdonó absolutamente. Y mire, precisamente esa acta, nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Nuestros pecados han sido puestos a un lado y olvidados por Dios, y podemos ser limpios y nuevos otra vez. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿quiénes son los principados y potestades? Déjeme explicarle. Hay 4 pensamientos aquí. 1, han hecho algunas sugerencias como los poderes demoníacos. 2, los dioses de las naciones poderosas. 3, los ángeles, muy bien conceptuados por los maestros heréticos. Y 4, los gobernadores de Roma. Los falsos maestros de Colosas, aquí lo que habla, incentivaron, dice, la adoración a los ángeles. Pero en su muerte, Cristo sobrepasó la autoridad y posición de cualquier ángel. Ahora, aquí hay una parte, y no debe asustarnos en ningún sentido. Pablo no estaba diciendo, ¿saben que no tienen ningún respeto hacia ellos? No lo tengan, no. Pero lo que es la posición, Cristo es superior a ellos. En esa parte. Lamentablemente, el desconocimiento de las Escrituras lleva a la gente a vivir en error, hermanos. ¿Por qué surgen tantas dudas hoy en día? Entre más te satures de la palabra de Dios. A mí me sorprendió las conferencias que está tomando mi esposa. ¿Cómo se llama esta chica que leyó 23 veces la Biblia? Francelia. 23 veces la he leído. Imagínense. Yo llevo 3, me falta todavía. Pero hermanos, ¿por qué podemos captar así la enseñanza o pasajes? Porque tenemos contacto y conexión con aquel que es el autor. Y fácilmente cualquier error que venga lo vas a detectar. Acaban de abrir un nuevo lugar. Y saben las maravillas que se hacen. ¿Y quién te dice que eso es un error? Lo que se predica hoy en día. El ministerio de la prosperidad. Que como hijo de rey tú tienes que vivir en la opulencia. ¿Quién te dijo eso? Yo siempre he dicho, bueno, tú, Pablo, viviste mal. Estuviste en error, Pablo. Porque lo que se predica ahora no es lo que predicaste tú, Pablo. Tú predicaste el contentamiento y acá se predica la abundancia. Antes de estar contentos, yo estoy contento si tengo abundancia. No es así, hermanos. ¿Se da cuenta cómo es una cosa y la otra? Mire, por favor, busque Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Yo quiero que usted vaya conociendo día con día la palabra de Dios. Aquí Miqueas hace una pregunta interesante. Fíjese lo que dice. ¿Qué Dios como tú? Vean lo que hace Dios. Primero, perdona ¿qué? La maldad. Y segundo, ¿y olvida qué? El pecado de su remanente. ¿Qué significa olvidar? ¿Significa que Dios ya no lo recuerda? No, significa que no los va a traer a colación. Tomó la decisión
de no echártelos en cara. Por eso David decía, y mire cómo se relaciona a la Biblia: Señor, si mirares a los pecados, está diciendo David, Señor, si los trajeras nos los trajeras y nos los restregaras, ¿quién se mantendría en pie? Pero en ti hay perdón de pecados, Dios, para que tú seas reverenciado y reconocido. Nadie puede llevar sus propios pecados, solamente Cristo. Por eso, sí es esa parte. Olvidar no es el hecho que no te acuerdes, es el hecho de que decides dejarlos ahí y no traerlos a colación. Y podemos hacerlo. Ahora, dice aquí, no retuvo para siempre su misericordia. ¿Cuál es la razón? Léala ahí. ¿Por qué? Se deleita. ¿Qué es deleitarse? Él se agrada en su propia misericordia. Sabe quién es Dios. Es un Dios de misericordia que no te da conforme tú mereces y yo merezco. Versículo 20. Él volverá a tener misericordia de nosotros. 19, perdón, sí, cierto. Sepultará, ¿qué? Nuestras iniquidades. Y echará lo profundo del mar, ¿qué? ¿Usted cree que está usando una figura de lenguaje? ¿Que lo está diciendo solamente para ilustrar algo? No. Nuestros pecados están sepultados en lugares inaccesibles. Y sabe una cosa, la gente que quiere vivir atormentada, yo le invito a algo. Ve a esos lugares profundos y métete y busca tus pecados. No vas a tardar ni 10 metros cuando ya te tronaron tus pulmones. ¿Por qué Dios dice esto? Porque ahí es donde están, pertenecen y ahí se deben de quedar. Y tú no puedes vivir otra vez ya en el pasado. No puedes vivir. No puedes vivir atormentado. Mire, bueno, esto me apasiona, pero cuando David cayó, la diferencia entre David y Saúl es muy distinta. Saúl nunca se arrepintió. David sí. Y cuando muere su hijo, la gente se quedó sorprendida de que ya no llorara por él. No sé si ha pensado usted en esto. ¿Es acaso David insensible? Él mismo lo explicó. Saben, yo puedo ir a él, pero no puede venir a mí. Esta es la consecuencia de mis actos, pero ¿sabe una cosa? No se quedó en la consecuencia. Muchos de nosotros pensamos y seguimos remarcando la consecuencia de nuestros actos. Hermanos, yo he cometido también errores, me he equivocado, he pecado, he sido disciplinado por parte de Dios. Pero sabe, no me quedé ahí, no me quedé en la consecuencia. Dios me levantó. Y algo que yo pude entender, que Dios no miraba mi pecado, lo olvidaba. ¿Qué es lo que Dios miraba? La forma en que me iba a levantar. Y Dios ve la forma en que te vas a levantar. Y que no quiere que te estés lamentando todo el tiempo. Que ahorita vamos a ver cómo se forman esas fortalezas. Esto es lo que me tocó vivir. Así tiene que ser. Esto por la consecuencia de lo que yo hice. A ver. Por eso tiene usted que relacionar todo con la Biblia. Busquen el Salmo 32, por favor. Versículo 6. Alguien que lo lea fuertemente. Por esto orará a ti todos. Perdón, desde el 5 me lees. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Gracias, Lupita. Mi pecado te declaré, ¿y qué? No encubrí mi iniquidad delante de ti. ¿Y tú, quién? Dios, ¿qué hiciste?
Perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo, todo pío, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, grábate esto, ciertamente la inundación de muchas aguas, de calamidades, no llegarán a esta. Muchas ocasiones Dios para las consecuencias. Dios puede librarte de muchas cosas. ¿Y sabe por qué? Por ese sincero arrepentimiento y quebrantamiento que hubo en David. Por eso no puedes vivir atado. Cuando yo entendí esta parte, Señor, te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, está diciendo, ¿saben qué? Por ese perdón tan grande que he obtenido, buscará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Señor, porque tú solamente nos puedes hacer libre. Pero hay un juego en la mente, hermanos, constantemente. Y nos quedamos con eso atrapados. Fíjese, y precisamente son pensamientos arraigados durante una vida y que tenemos que conocer las armas que el Señor nos ha dado en su palabra y que debemos empezar a renovar nuestros pensamientos. Busque 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, por favor. ¿Por qué cree que la Biblia hace mucho mención en la renovación de nuestro pensamiento? Si no renovamos nuestra forma de pensar, te vas a quedar todavía atrapado en tu pasado. Y tu pasado va a determinar tu presente. Aquí Pablo está invitando a despojarte de todas tus armas carnales, de todos aquellos pensamientos que tú los puedas usar para sentir, voy a salir adelante con esto, esto me va a ayudar. En cierta forma, ¿qué serían tus credenciales? Es como decir, no, pero sí, Dios me está llevando por esto, pero yo soy esto, pues tengo mi título, esto me va a hacer valer. No. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Vivimos en este cuerpo carnal, pero ya no actuamos de acuerdo a esas armas carnales. Ahora, ¿cuáles son esas armas carnales? Son el conocimiento adquirido. ¿Qué hizo Pablo con todo ese conocimiento adquirido? ¿Se acuerdan lo que dijo en Filipenses? Todo eso lo tengo por basura. Ahora, fíjese. Eso es el conocimiento adquirido. La influencia personal. ¿No saben quién soy? Dice, no puedo usar eso ya. Las credenciales impresionantes que podamos tener. Hombres, tiene un doctorado, tiene una maestría. Todas esas armas que hacemos, no es malo. Pero si te basas en ello, pierdes la visión. También saber expresarse bien. Y otras similares. Estas cosas Pablo las había menospreciado completamente. Y hermano, fíjese, él no militaba según la carne ni usaba sus armas. Ahora dice el 4. Hay una razón importante, que nosotros ya no nos defendemos de acuerdo a la carne, porque las armas de nuestra milicia, con las que luchamos ahora como cristianos, no son ¿qué? Carnales. Ya no es tu propia carne. Son ahora de obras, son de índole espiritual, poderosas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, fíjese. Más bien las armas que Pablo usaba eran la palabra de Dios proclamada, la oración, y que eran armas poderosas como la fe y el Espíritu Santo en tu vida. Estoy pasando por esto, pero yo en mi fuerza, yo sé quién soy, voy a poder, lo voy a hacer. Y las armas espirituales dicen, ¿sabes qué? Hoy me voy a vestir del Señor, poderosamente en fe. Voy a orar, voy a depender de Él, voy a dejar lugar al Espíritu Santo para que me domine, me controle y me ayude antes que mis propias credenciales. Y fíjese el 5 lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué es esto? Llevar cautivo todo pensamiento. Precisamente esas armas carnales, llevarlas a la obediencia, decir, no, esto no puedo basarme. Esto no está bien, Señor. Voy a llevar ese pensamiento cautivo, te lo entrego y voy a obedecer lo que es correcto. Y ahí empieza la renovación de tu mente. Cuando empiezas a pensar adecuadamente.
Me encanta la forma que hablan los dominicanos, ¿no? Decía un pastor que conocí en Querétaro, Luis Méndez se llama, y decía, sabes, tú tienes que estar tan lleno de Biblia que cuando alguien te ponche o te haga algo, o sea, te ponche, salga de ti pura Biblia. Y sí es cierto. Tienes que empezar a despojarte de tantas cosas y vivir libre, pleno en Cristo. Y no formarte esos conceptos, esas barreras. Una barrera puede ser el odio. Estás centrado en lo que te hicieron, estás centrado en tu pasado. Y esto me marca, a ver, sí, pero Cristo te hizo libre. Si el Hijo libertare, ¿qué dice? Serás verdaderamente libres. Y ahí el pasaje habla de permanecer conociendo a Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo vas a conocerla? A través de estar leyéndola, conociendo quién es en Cristo, y ella misma te va a llevar a esa libertad plena de tu vida. Pero si no lees la Biblia, si no te conectas con aquel, no vas a entender el propósito, la buena voluntad de Dios, si no renuevas tu mente que es buena, agradable y perfecta. Derribando tu argumento. Mire, en dependencia del Señor, esas armas frágiles a los ojos del mundo son capaces de destruir los argumentos y toda altivez de los enemigos del Evangelio. Ni el Dios de este siglo, ni sus secuaces se pueden oponer al conocimiento, poder que Dios da y en el cual Pablo confiaba. Ningún pensamiento, incluyendo lo de los opositores, está más allá del alcance de aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y que conoce los pensamientos de los hombres, que son vanos. Sabe el objeto de Pablo era llevar a las personas, fíjese, a la obediencia. Él no estaba interesado en sujetarlos a sí mismo ni a ningún otro hombre según el estilo del mundo. Él quería que vivieran en obediencia. Era todo. Y el versículo 6 dice algo precioso. Y estando prontos, dice, rápido, ¿a qué? Para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo anulamos la desobediencia? Obedeciendo. Así de sencillo. ¿Cómo puedes quitarte esas barreras en tu mente que te has puesto durante años? Puedes decir, es que así soy. Así es mi carácter. Perdóname, Cristo te renovó. Y dice Él que tienes que vivir en novedad de vida. A mí me encanta mucho trabajar precisamente en el área de matrimonios, porque es algo que, miren, en la mañana, en la noche ya nos íbamos a dormir y mis hijos estaban con el celular. Y los regañé. Ya, me dejan eso. Déjenlo, no, papá, déjenlo abajo. Ya se subieron, se durmieron, al ratito, y en la mañana me dice mi esposa, bueno, en la noche, me dice, ¿sabes qué? Esa es la forma que no les gusta a ellos que les hables. Les puedes hablar con otro término y ellos lo entienden. ¿Sabe qué le hice en la mañana antes de venirme? Ir por ellos. Hablé con ellos y le pedí perdón. Yo no quiero tener esa barrera. Yo no quiero decir, pues soy el padre y así lo tengo que tratar. No. Yo hice una promesa delante de ellos que yo no iba a repetir lo mismo que pasé. Tú puedes decir, pues, ay, nomás se lo dije, ¿no? Tengo que escuchar el corazón de ellos también, cómo se sienten. Tú tienes que escuchar el corazón de tu esposa, cómo se siente, el de tu esposo. Y empezar a quitar esas barreras que durante años el mundo te ha puesto, tú mismo has implementado y tienes que empezar a renunciar a ellas por completo. Es necesario. Por eso decía Pablo esta parte. Mira aquí en segundo lugar, cuando Pablo estuviera seguro que ellos ya repudiaban a sus opositores, podía entonces tratar directamente con los falsos apóstoles, sabiendo que la iglesia lo iba a apoyar. Estaba listo para castigar sus actos de desobediencia a Cristo. La palabra castigar se podía traducir aquí como fuerza, vengar,
Y en este contexto describe la ira de Dios dirigida contra los enemigos de su pueblo. Toda desobediencia tienes que quitarla por completo. Ya te diste cuenta. Hermanos, no venimos maldecidos, no venimos malditos. Cristo ya nos hizo libres, pero tienes que usar y hacer uso de esas armas que son poderosas en Dios. Cuando viene la duda, que te puede formar una fortaleza, que no tienes nada, y como un día me decía un maestro del seminario, que estábamos orando porque íbamos a comer, dice, ustedes están orando, muchachos, por algo que vieron, ¿verdad? ¿Han aprendido a orar por algo que no ven? Señor, no tengo que comer, pero sé que tú eres fiel. Señor, no tengo esto, pero sé. Y ahí no formas una fortaleza, la quitas. Ahí empiezas a usar las armas poderosas en Dios. Tu fe, tu oración, tu confianza en Dios, el poder del Espíritu Santo controlando tu vida, su palabra. Ahí haces uso de esas armas poderosas en Dios. Para la destrucción de esas fortalezas que pueden ser duda, incertidumbre, tantas cosas que dices, esto así es. ¿Acaso tal vez Dios he pecado y no me quiere bendecir? No. Dios quiere llevarte una total dependencia de Él. Así que concluyendo, hermanos, mire, primero le invito a esto. Analice a la luz de las Escrituras todo lo que escucha, aún lo que estoy predicando yo como pastor. 2. Cada uno es responsable de sus actos. No culpes a los demás de tus propios pecados. Y 3. No hay excusa. Vivir la libertad en Cristo, hermanos, es tu responsabilidad. ¿Ok? Obedecer te hace libre. Tan sencillo. ¿Quieres ser libre? Obedece. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Escoge la vida o escoge la muerte. Escoge la bendición o escoge la maldición. Te ve, hermano. Ve que la luz de la Biblia es claro todo. Así cuando usted se tope con alguien que cree todavía en maldiciones, llévelo al conocimiento de Cristo. Renovar sus pensamientos cada día. Y no te quedes en el pasado. Hay un libro que nos gustaría que toda la iglesia lo tuviera. Heridas ocultas, llanto silencioso. Es un libro precioso. Ya no lo editan. Pero creo que podemos llegar a un arreglo ahí con ellos para poderle sacar copias. Y que tenga usted una copia, hermanos. Creo que no cuesta mucho sacarle copias. 150 ese libro. Ya como si fuera otro libro más. Pero qué necesario es que usted identifique. Y este autor habla precisamente de vivir en libertad en Cristo. Y no más. Ya no te justifique, ya eres libre. Vive en esa libertad con que Cristo te ha hecho libre. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias por la bendición de habernos hecho libres en Cristo. Gracias porque en ningún momento estamos cargando maldición, Señor. Es un error muy fuerte que se ha cometido. Es una herejía que nos correcta, Señor, delante de tu presencia. Pero te pido, así como tú eres poderoso, Señor, y nos has dado las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, que nos ayudes a ponerlas por obra cada día. Gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias por ser nuestro Dios. Y gracias, Señor, por habernos perdonado. Y todo aquello que nos era contrario a ti fue clavado en la cruz del Calvario, fue ahí expuesto y perdonado, olvidado y sepultado en lo más profundo del mar para vivir en libertad. Gracias por ese tiempo tan especial y gracias por ser nuestro Dios. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos honra y gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.